Imagina esto, es época de invierno, estás en Suecia y las calles están cubiertas de nieve. Si fueras el encargado de quitar la nieve de las calles y de las aceras, ¿a cuál le darías prioridad? Y ahora, ¿crees que la opción que elegiste afectaría más a los hombres o a las mujeres? ¿Acaso eso está relacionado? Sí, yo también me pregunté lo mismo al empezar a leer el primer capítulo de La Mujer Invisible. Pues aparentemente en 2011, en una ciudad de Suecia llamada Karlskoga, una broma sobre la retirada de la nieve llevó a descubrir que una política aparentemente neutral era realmente injusta. ¿Por qué? Porque la nieve se quitaba primero de las calles principales, que son usadas por coches, y después se quitaban las de las aceras y ciclovías, que son usadas por peatones y transporte público. Se dieron cuenta que esto perjudicaba más a las mujeres porque ellas caminan más, usan más el transporte y realizan más trayectos cortos ligados al cuidado de otras personas, como llevar a los niños, hacer compras, acompañar familiares. Por lo tanto, usan más las aceras, haciendo un trabajo no remunerado. ¿Okay? Cuando las ciudades priorizan limpiar las calles para los coches y no las banquetas, las mujeres son quienes se caen más, se lesionan y terminan en hospitales. En Suecia, la mayoría de los peatones heridos por hielo y nieve son mujeres, y esas caídas cuestan más dinero que el simple hecho de limpiar bien las aceras. Esto también nos da una idea de que cambiar el orden de limpieza para priorizar a los peatones no solo es más justo, sino que también es más barato y más seguro. ¿Qué pasó? Cuando las ciudades cambiaban la prioridad, limpiando primero las aceras y las ciclovías, los peatones podían moverse con más seguridad y los accidentes se redujeron a la mitad. Esto obviamente demostró que el problema no eran las mujeres, no era darle prioridad a las mujeres, sino que durante muchos años ya se había protegido a los autos antes que a las personas. En Viena, por ejemplo, aquí lograron priorizar a los peatones con aceras más anchas, con rampas, cruces y buena iluminación. Estuvo bastante bien. En Barcelona, por ejemplo, hicieron algo similar al limitar el tráfico y crear supermanzanas. Y Londres también, por ejemplo, ayudó a las mujeres a permitir el transporte gratis, ya que ellas hacen justamente más viajes encadenados. El problema es que la mayoría de los sistemas de transporte siguen diseñados para el modelo masculino, ¿ok? Viajes directos de casa, trabajo, casa. Por eso las redes son radiales y funcionan mal para los trayectos entre barrios que necesitan las mujeres para cuidar, comprar o trabajar informalmente. Esto es lo que las obliga a gastar más tiempo o dinero, aunque obviamente ganan menos. Además, los gobiernos siguen invirtiendo más en carreteras que en autobuses y aceras, ¿no? ¿Por qué invertían en eso? Y ni siquiera recopilan bien los datos por el género. Al no medir los desplazamientos del ciudadano, estos quedan prácticamente invisibles y se consideran poco importantes. Pero cuando se analizan correctamente, se ve que las mujeres se mueven principalmente para sostener la vida, igual de esencial que el trabajo remunerado. La idea aquí es que las ciudades se diseñaron pensando en un hombre que va de casa al trabajo y regresa. Pero no para las mujeres que, además de que cuidan los niños, también llegan a cuidar a personas mayores y hacen 1000 trayectos al día. Por eso, separar las ciudades en zonas de solo casas y solo trabajos les complica mucho la vida. Esto, de hecho, también pasó en Brasil. Sacaron a muchas familias de barrios bien ubicados y las mandaban a vivir lejos, sin transporte, sin guarderías, sin empleos, por ejemplo. Y los hombres con coche más o menos pudieron adaptarse. Muchas mujeres, en este caso, perdieron su trabajo o, en el extremo, pasaban horas viajando. Y como tampoco podían montar pequeños negocios en casa, quedaron atrapadas básicamente. En cambio, lugares como Viena muestran que cuando uno diseña la vivienda pensando cómo viven y cuidan las mujeres, las cosas funcionan mejor. Al final, no es falta de dinero, es decidir para quién se construye la ciudad.
Para hacer todo esto, vamos a profundizar un poco en la historia de Viena. Allí construyeron viviendas pensando primero en la vida real de las mujeres. ¿Sí? Pusieron, por ejemplo, junto al tranvía, una guardería, escuelas, médico, farmacia y tiendas cercanas para que no tengan que cruzar media ciudad cada vez que cuidan a alguien. Los edificios están diseñados para que los niños puedan jugar y ser vistos desde casa. Obviamente eso es importante para que haya comunidad y seguridad, principalmente, no aislamiento. Incluso dentro de los departamentos se nota la idea, o sea, la cocina está en el centro, no está escondida, porque ahí pasan gran parte de la vida diaria. Y en lugar de gastar espacio en estacionamientos para coches que muchas mujeres no tienen, lo usaron para áreas comunes y espacios para niños. Con todo esto que vimos de la nieve, el transporte o incluso la vivienda, apunta todo a una misma idea. Las ciudades no son neutras, ¿sí? Fueron diseñadas durante décadas pensando en un tipo de personas muy específico, ¿ok? Como lo vimos, un hombre que se mueve solo, en coche, de casa al trabajo y de regreso. Pero en la vida real, pues es bastante más complejo que eso. Por ejemplo, las mujeres caminan más, pues usan más el transporte público, y cuando la ciudad ignora eso, pues ellas son las que pagan el precio, como pues con caídas, con más tiempo perdido, menos acceso a empleo, más cansancio, entre otras cosas. Pero también con todo esto vemos que puede cambiar. Vimos que hubo cambio cuando se limpian primero las aceras, algo tan pequeño como limpiar primero las aceras cuando los autobuses permiten transbordos o cuando la vivienda está más cerca de escuelas y servicios. Los accidentes se reducen considerablemente, la vida se vuelve más fácil y la economía incluso mejora. O sea, diseñar con perspectiva de género no es un favor para las mujeres, es diseño para la vida real. Y una ciudad que funciona para quienes cuidan, caminan y sostienen la vida es una ciudad que funciona mejor para todos.